El primero se llama peleando con los gigantes de la vida. And I'd like to Luchando suggest contra that ellos. if we run out, I think I'd like to encourage every pastor to get a copy of Fighting Life's Challenge. Y quiero animar a cada pastor a que consiga una copia de este Because libro. it deals with issues that you have to live with every day. Porque trata con los asuntos con los cuales ustedes tienen que lidiar cada día. And then this is Change Your Life, 3 Keys to Transformation. Y este libro que se titula Cambia tu vida, hay 3 claves para la transformación. And the third is You're Anointed to Prosper. Y el tercero se llama Estás anunciado ungido para prosperar. Gracias. My subject today is the part 2 from last evening. Mi tema de hoy es la segunda parte de anoche. I'd like to begin with the passage which we began with last night, which is Proverbs chapter 3. Y quiero comenzar con una escritura con la cual comenzamos anoche, que es en Proverbios capítulo 3. Verses 5 and 6. Los versículos 5 y 6. And I don't know if it's possible to throw that on the screen, but we'd like to Quisiera have it pedir on que the por favor screen lo as pongan en well. la pantalla para que lo puedan ver. Because the first word of that verse Porque la primera palabra de ese versículo determines your destiny. determina tu destino. Trust in the Lord. Dice, confía en el Señor. Trust Confía in the Lord. en el Señor. Trust is a two-way street. La confianza tiene 2 caminos. The young lady who worked with me last evening, La joven que trabajó conmigo anoche, who was willing to go into a car with 3 men, que estaba dispuesta a subirse a un carro con 3 hombres, even though she refused to go in a car with 1 man, aun cuando rehusó entrar al carro con un solo hombre, and she said no to the opportunity of going into a car with 2 men. y le dijo no a la oportunidad de subirse a un carro con 2 hombres, But she was willing to go into a car with 3 men. And by the way, those of you, pero estaba dispuesta a subirse a un carro con 3 hombres, y de hecho aquellos de ustedes who weren't here last night, you're lost. que no estuvieron anoche, que están perdidos. So where's my friend? Come on. I just remember there might be some persons and you're saying, who is this woman going with 3 Me men? acabo de dar cuenta de que hay gente que no estaba y se pregunta quién es esta mujer que se quiere subir al carro con 3 hombres. Well, we had an illustration last evening, and I said to her, come. Anoche hicimos una ilustración. Imagine she's driving on the highway one evening. Imagínense que ella va manejando una noche en It's su carro very dark y está muy oscuro and isolated. y está solitario Her car breaks down, y su carro se le rompe. and while she's standing there alone, trying to figure out what to do on this highway, Y mientras ella está ahí parada sola tratando de ver qué va a hacer en esta carretera, a man drives up in a car and he says, could I give you a lift? se le acerca un hombre en un carro y le pregunta, ¿te puedo llevar a algún lugar? And I asked her what her natural response would be, and she said, Y yo le pregunté, ¿cuál sería tu respuesta natural? Y ella respondió, her natural response would be, no. no. Su respuesta natural es no. And then I said, well, if another car drives up, 2 men, Y le pregunto yo, ¿y qué tal si se acerca otro carro con 2 hombres? and they ask to give you a lift, Y te ofrecen llevarte. I asked her what her natural response would be. Y le pregunté yo, ¿cuál sería tu respuesta natural? And she said, Y ella dijo no. no. And I said, if another car comes up with 3 men, Y le pregunto yo, ¿y si se acerca otro carro con 3 hombres? and they ask if she wants a lift, Y te preguntan si quieres que te lleven a algún lugar. and she looks in it and she sees that one of them is the pastor, Y cuando ella se asoma, se da cuenta de que uno de esos hombres es el pastor. and 2 other men with him. Y hay 2 hombres con And él. I asked her what her natural response would be, Y le pregunté yo, ¿cuál sería su respuesta natural? and she said yes. Y ella dijo que And sí. then I asked her why she turned down the first 2 cars, but she accepted the third. Y le pregunté yo, ¿por qué rehusaste subirte a los primeros 2 carros, pero en el tercero sí? And her response was, Y su respuesta fue, because I trust her. porque yo confío en él. I trust her. Yo confío en él. I trust her. But hold it. Confío en él. She has a spirit of running. She trusted them Ella confió en ellos because of a reason. por una razón. You cannot trust anyone without a reason. No puedes confiar en cualquier persona sin una razón. What do you think would be the reason for her trusting them? ¿Cuál creen ustedes que es la razón para que ella confíe en ellos? She knows them. Nos conoce. She knows them.
los conoce. But you can know somebody you don't trust. Pero tú puedes conocer a alguien en quien no confías. So it's not just that she knows them. Entonces no es solamente que ella los conoce. I know a lot of folks I don't trust. Yo conozco a mucha gente en quien no confío. I have some members I don't trust. Tengo algunos miembros en quien no confío. So it is more than the fact that she knows them. Entonces se trata más del hecho de que simplemente los So what might be conoce. another reason why she would go with them in addition to knowing them? Entonces tiene que haber alguna otra razón para que ella se vaya con ellos además de conocerlos. Because there's someone in the car that walks and will crack his book that follows Christ. I studied very hard. Yes. Remember, I said she got theological in me last night. Recuerda que ayer le dije que se puso muy teológica conmigo. You see, trust is not based on simply knowledge. La of a person. confianza no está basada simplemente en el conocimiento de una persona. Trust is based on proof. La confianza está basada en la prueba. Trust is based on proof. La confianza se basa en la prueba. And proof is the result of experiences. Y la prueba es un resultado de las experiencias. It is not only that she knows them, No se trata solamente de que ella los conoce, but she's had a series of experiences with them. sino de que ella ha tenido una serie de experiencias con ellos. And the experiences confirm Y las experiencias confirman that these are persons can be trusted. que estas son personas en quien ella puede confiar. So the trust without experience Entonces la confianza sin experiencia could be false trust. puede ser una confianza falsa. Trust without experience La confianza sin experiencia is blind trust. es una confianza ciega. Now let me prove that. Déjenme comprobarles esto. Let's turn to Malachi chapter 3, please. Vamos a Malaquías capítulo 3. The book of Malachi, that's the last book in the Old Testament. Y miren en Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. And we look at Malachi chapter 3, starting with verse 8. Y cuando ven en Malaquías capítulo 3, comenzando en el versículo 8. Because Malachi 3 and 8 addresses the issue we just talked about. Porque Malaquías 3:8 tiene que ver con el asunto que acabamos de hablar. The last book of the Old Testament. Es el último libro del Antiguo Testamento. Because in that passage, God is addressing an issue. Porque en ese pasaje Dios está atendiendo un asunto. And it starts with the idea of will a man or a person rob me? Y comienza con la idea, si robará el hombre a Dios. And it goes on to say, you've robbed me. Will a man rob God? Y pregunta, ¿robará el hombre a Dios? You've robbed me. Me has robado a But mí. you're saying, wherein have we robbed you? Y dijiste, ¿en qué te he robado? And God answers in tithes and Y offerings. Dios responde, en diezmos y Let's ofrendas. go to the next verse. Vamos al próximo versículo. Verse 9. Versículo 9. Okay, in tithes and offerings. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even the whole nation. Now we go to verse 10. Dice, ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición. We're trying to pues, prove a a mí. point here. We're trying to show the relationship between trust and what? And proof. Esa mía que me han robado. Estamos tratando Just de and establecer la relación entre la confianza y la Bring all prueba. the tithes into the storehouse, that there might be food in my house. Amén. Dice el Señor, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. And then this little word there, a three-letter word, try. Y Try me. después dice el Señor, pruébame a Try mí. me. Pruébame a mí. ¿Lo ven ahí? Try me has to do with proof. Eso donde él dice, pruébame a mí, tiene que ver con la prueba. The King James Version says, and prove me. Dice el Señor, pruébame a mí. Trust is based on proof. La confianza está basada en la prueba. God is asking us to trust Him, Dios nos está pidiendo que confiemos en Él, but He's also inviting us to prove Him. pero también nos está invitando a ponerlo a la prueba. Because the trusting must be based on proof. Porque el confiar tiene que basarse en probar. And so He says, now try me and see. Y Él dice, probarme y ver. Now let's stay right there. In the first line, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
words. En la primera línea hay 7 palabras en el inglés. Am I counting right? ¿Estoy contando bien? Did I count right? 7 words? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 words. Bring all the tithes into the storehouse. Trae todos tus diezmos a mi casa. Is that 7 words? Now, in that one sentence, Y en esa oración there's a significant word hay una palabra muy that needs to be significativa translated. que necesita ser traducida. Huh? You're smart. Ustedes son inteligentes. It's a big word Es una palabra grande that needs to be translated. que necesita ser traducida. It's one of the most profound words Es in that una passage. de las palabras más profundas en este pasaje. And it's the smallest word on that line. Y es la palabra más corta en esa línea. It communicates God's intent. Y comunica la intención de Dios. What percentage of my tithe is all? ¿Qué porcentaje de mi diezmo es todo? 100%. Huh? All. Todo. That anything less than all. Y cualquier cosa que sea menos del todo. Could we go back to verse 9, please? Vamos a regresar Because al versículo